contagiarse. Vamos a ver ahora lo que comentaba ya el doctor Alcocer. Esto lo destacamos también. Hoy aparecen varias notas en primera plana, algunos periódicos de circulación nacional, que destacan este tema que tratamos ayer por la noche y ojalá que pueda quedar claro lo que explicamos ayer por la noche de cuántos casos nuevos hay, cuántos casos fatales o muertes ocurrieron en las últimas 24 horas y cuántas son producto de esta reclasificación. ¿Por qué es importante? Porque hoy nos llama la atención ver primeras planas que hablan de que tuvimos una cifra récord de mortalidad con más de 2.700 casos fatales, como si estos fueran los que ocurrieron entre el domingo 4 de octubre y el lunes 5 de octubre, es decir, ayer. No es así, lo puntualizamos ayer, no es así. Afortunadamente, no tuvimos esa cifra récord de muertes. Tuvimos lo que generalmente estamos teniendo, que ahorita está en promedio en unas 310 defunciones por día, todas y cada una de ellas muy lamentables, todas y cada una de ellas lamentables, pero afortunadamente en términos de la interpretación que se puede hacer técnica y científicamente sobre el curso de la epidemia, son cada vez menos por día. Son cada vez menos por día. Entonces no hubo del 4 de octubre al 5 de octubre 2.700 defunciones en México. Lo que ocurrió es lo que explico a continuación. La vigilancia epidemiológica es un término técnico para referirse a cómo las autoridades sanitarias de los países y también de los estados vigilan una condición de salud que afecta a la población. Es un proceso técnico que está establecido por la Ley General de Salud, también por la norma oficial mexicana 017 de México, la norma especifica los lineamientos de vigilancia y por un conjunto amplio de lineamientos técnicos que se van actualizando periódicamente. Una inquietud que ha existido en el mundo entero es tener la mayor capacidad de detección oportuna de los casos. Para tener la capacidad de detección oportuna es importante utilizar los distintos mecanismos de detección de casos de enfermedad que puede haber, porque lo que interesa es no solamente observar lo que está ocurriendo, sino actuar sobre lo que está ocurriendo y lograr disminuir el tiempo de respuesta, por ejemplo, el tiempo que tarda una persona enferma en acudir a atención médica y que se pueda hacer acciones médicas que permitan salvarle la vida. Hemos insistido en que las personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y otros, y que además tienen condiciones de riesgo, enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, tabaquismo, enfermedad pulmonar y cardíaca crónica, inmunosupresión, acudan pronto a los hospitales. También las personas que tienen 60 o más años de edad, acudan pronto, porque eso ayuda a poder hacer intervenciones que disminuyen la probabilidad de morir. También es importante detectar a las personas enfermas en su comunidad y para ello hay brigadas, hay grupos de trabajo técnico en las entidades federativas que dependen de las secretarías estatales de salud y que están realizando actividades de detección en comunidad. Y esta detección se basa en varios mecanismos. Uno de ellos es el realizar pruebas de laboratorio, pero otro muy importante es el entrevistar a las personas. Entonces, estos grupos de epidemiólogos de campo, como los conocemos, van casa por casa y dicen, ¿usted ha tenido aquí en la familia a alguien con estas características? Sí, este es un caso sospechoso de COVID, vamos a analizarlo, vamos a canalizarlo a atención médica y vamos a evitar que haya más contagios en la casa, en la familia, en la comunidad. En ese empeño, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para todo el mundo, desde luego incluido México, que se utilicen los distintos recursos de diagnóstico, de detección. Y hace más de 2 meses y medio, y eso lo comentamos en la conferencia vespertina,
ampliamos la clasificación de casos. Los casos, las personas enfermas de COVID, pueden ser detectadas por sus síntomas, y a eso técnicamente le llamamos caso sospechoso. Y es importante porque ya actuamos sobre ello para proteger la salud y la vida de esas personas y de sus entornos, de sus familiares, de sus conocidos con quienes tienen contactos, y técnicamente así se llama, contactos. Y se evita la transmisión en la medida en que casos y contactos se mantienen en el aislamiento por 14 días. Pero no tenemos una confirmación de que tengan el virus SARS-CoV-2. La podemos tener si se le toma una muestra de los líquidos respiratorios, se procesa en el laboratorio y el laboratorio nos dice existe el virus SARS-CoV-2. Pero eso es insuficiente. Es importante ampliar a todas las otras posibilidades. Y aquí presentamos justo dos de ellas. Una es el caso que se confirma por asociación epidemiológica. Parece un tema técnico, pero es importante que el público lo conozca. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí está una persona que tiene fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, etcétera, los síntomas característicos de COVID, y por alguna razón, la que sea, no se le tomó una muestra para diagnóstico por laboratorio, pero cuando se le entrevista a la persona, tiene claro que estuvo en contacto, conviviendo con alguien que tuvo SARS-CoV-2, COVID-19, debemos considerar que esa persona también tiene COVID-19, aunque no existe evidencia por laboratorio, porque eso nos permite actuar más tempranamente. Como se ve en la diapositiva, está la definición de caso confirmado por asociación epidemiológica. Asociación epidemiológica es exactamente eso. Si existe la identificación del contacto con alguien que tuvo COVID-19. Esto, como dije, hace más de 2 meses y medio, ajustamos la definición operacional de caso para ampliar la capacidad de detección. Ese es el propósito. En México y en el mundo, muchos países lo hicieron en su momento. Entonces, ayer presentamos lo que se ve en la siguiente diapositiva y les pido atentamente prestar atención a la curva epidémica, que es una representación, lo mismo que estamos viendo, de los casos que han sido confirmados a lo largo de varias semanas. Cada una de esas columnas representa la suma de casos registrados o que ocurrieron en las distintas semanas. Y la gráfica empieza en la semana 1, el 1 de enero, y está hasta la semana 39. Vean ustedes la zona de color café claro o pálido, son los casos confirmados por laboratorio, a quienes se les hicieron muestras y salieron positivos al virus SARS-CoV-2. Y arriba de la gráfica ven un pequeño segmento de color verde claro, son los casos que fueron confirmados por asociación epidemiológica. Por asociación epidemiológica. No hay evidencia de laboratorio, pero hay el reconocimiento de que la persona enfermó y en los últimos 14 días antes de tener síntomas estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID. Esa es la asociación epidemiológica. Esos casos suman 24.120 y no ocurrieron entre el domingo y el lunes. Ocurrieron a lo largo de varias semanas del año, pero fueron clasificados por un trabajo muy dedicado que hace el personal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del país. También, casi imperceptible aquí en forma visual, pero lo veremos en la siguiente gráfica, hay 578 casos, en su mayoría son casos fatales, de funciones, que fueron clasificados por dictaminación. Y hemos hablado en la conferencia técnica también de la dictaminación. La dictaminación quiere decir una persona llegó con neumonía grave, con insuficiencia respiratoria y falleció, una o varias. Y no hubo manera de tomarle una muestra para diagnóstico por laboratorio. Y esto hace varios meses era motivo de conversación y de columnas periodísticas y de primeras planas, lo recordarán. Y la inquietud es, no los están registrando a todos. Y lo comentamos, claro que lo estamos registrando. Desde el 10 de abril
se estableció una guía técnica para el correcto llenado del certificado de defunción, en su momento lo presentamos, que requiere que la persona que llena el certificado de defunción, generalmente una persona del equipo médico, considere que si la persona que falleció tiene los síntomas característicos de COVID, debe considerarse como probablemente COVID. Entonces, las hemos estado registrando. Y venía después el proceso de dictaminación. Hay comités de vigilancia epidemiológica en los 32 entidades federativas, desde luego hay un comité nacional, y también en las 276 jurisdicciones sanitarias. Y ahí se hacen comités, son grupos de personas expertas, técnicamente dedicadas a esto, que revisan los expedientes y encuentran la evidencia para decir, hay datos de convicción de que la persona tuvo COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, que nos muestra el detalle, solamente de los que se agregan ahora. Teníamos los 765.082 casos confirmados por laboratorio, le agregamos ahora 24.120, que es lo que se ve ahora en detalle en las columnas verdes, que corresponden a la pequeña cresta que había en la otra diapositiva, y en las columnas de color magenta, 578. Se ve también por entidad federativa, que es esta gráfica, cómo se ha ido incorporando en la estadística las confirmaciones por dictaminación y por asociación epidemiológicas. Finalmente, este ejercicio técnico es convencional en la vigilancia epidemiológica del mundo entero, atiende a recomendaciones generales de organismos técnicos especializados en salud, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud. Este proceso, en donde se adicionan casos que se presentaron en semanas anteriores, ha ocurrido en varios países del mundo, en España, en Reino Unido, en Francia, en Italia. Si ustedes revisan las estadísticas de esos países, que las publica la Organización Mundial de la Salud y varios otros sitios de información, verán que de repente hay unos pequeños saltos, se suman casos, se suman defunciones y se registran en el día en que se presenta públicamente la dictaminación, pero no ocurrieron en un solo día. Entonces, si usted a lo largo de hoy está expuesta a diarios nacionales que dicen que se ajustaron las cifras y que hay un nuevo cifra récord de casos o de defunciones, tenga claro que es una interpretación técnicamente incompleta, quizá errónea, que está haciendo ver algo que no ocurrió, que es un incremento brusco de la mortalidad. No ocurrió así. Lo que tenemos es una reclasificación que nos permite tener una estadística más robusta. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. Y es triste, es lamentable, nos duele a todas y todos, así sea una sola persona que pierda la vida. Entonces, no confundir el esfuerzo técnico de tener claridad sobre lo que ocurre, que es el propósito que tenemos desde el principio, siguiendo recomendaciones científicas y técnicas, con el dolor humano que nos causa, así sea una sola defunción. Pero como indistintamente, a veces en los medios de comunicación y otras expresiones públicas, por ejemplo en las redes sociales, se mezclan estas dos ideas, queremos dejarlo muy en claro. Termino con la presentación de los dos indicadores de ocupación hospitalaria. En esta gráfica se puede ver que también ya bajamos un punto porcentual en la ocupación de camas de hospitalización que corresponden a personas que tienen infección respiratoria aguda grave, es decir, COVID y otras causas, y bajamos un punto porcentual. A nivel nacional tenemos 27%, solamente el Estado de Nuevo León subió y ahora está en más del 50% de sus camas COVID ocupadas, pero en general el resto del país va a la baja. Y en el último indicador es el de camas destinadas a personas con infección respiratoria grave que están críticamente enfermos y requieren
ventilación mecánica asistida, requieren lo equivalente a la terapia intensiva. 22%, bajamos también un punto porcentual respecto a la semana anterior. En síntesis, sigue la epidemia en México y en el mundo. En el mundo tenemos rebrotes amplios y grandes en varias regiones. En la medida en que la epidemia esté activa en cualquier parte del mundo, en todas las partes del mundo existe el riesgo de que repunte. En México llevamos 9 semanas completas y estamos en el curso de la 10ª, en la que va disminuyendo todos los indicadores que reflejan la intensidad de la epidemia. Esto empezó a ocurrir desde la primera semana de agosto y, como advertimos también, con la llegada de la época invernal, el otoño y el invierno, es seguro que tenemos la temporada de influenza y es probable, es una predicción que se ha hecho en todos los países del mundo, que podríamos tener un repunte o rebrote. No se requiere haber terminado una epidemia para considerar un rebrote. Rebrote se considera simplemente cuando, en vez de disminuir, que es lo que está ocurriendo durante 9 semanas, pudiera cambiarse la tendencia y empezáramos a tener un aumento en el número diario o semanal de casos. Por lo tanto, hay que seguir con las precauciones, hay que seguir con un desconfinamiento ordenado, lento, guiado por la evidencia y mantener las precauciones generales, la sana distancia a 2 metros de todas las demás personas, usar el cubrebocas, en particular en espacios públicos cerrados, donde no es posible mantener la sana distancia, lavarnos las manos. Si tenemos síntomas, no salir a la vía pública, excepto que se trate de personas con alto riesgo de complicarse, mayores de 60 años de vida, con enfermedades crónicas, no se espere. Por favor, vaya al hospital lo más pronto posible. Si usted tiene más de 60 años de edad, alguna enfermedad crónica y presenta los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general. Muchas gracias, presidente.